Veamos la palabra del Señor que se encuentra en Mateo capítulo 12, versículo 46 al 50. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Hablaremos hoy acerca de la voluntad de Dios, la voluntad del Padre. En el verso 50 Jesús dijo: porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Para Jesús, aquellos que hacían y aquellos que hacen la voluntad del Padre son tan preciosamente considerados para Él que son como su madre. Entonces, ¿qué es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Por mucho tiempo hemos estado escuchando acerca del término la voluntad de Dios y hemos escuchado la frase la voluntad de Dios, pero realmente no sabemos cuál es la voluntad de Dios. Primeramente tenemos dos grandes ironías en nuestras vidas. La primera es que nosotros, siendo criaturas, ¿será que nosotros podemos conocer la voluntad del Creador completamente? No, ¿verdad? Pero el Padre ha revelado la voluntad de Él a sus criaturas para que lo puedan conocer. Lo ha hecho muchísimo, aunque no la conocemos completamente. Pero como Él nos ha mandado una manera de vivir, debemos de vivir de esa manera. Quizás esto sea un poco fuerte, pero busquemos ahora Mateo capítulo 7. En Mateo 7 capítulo 21 muy fuertemente se refiere a la voluntad del Padre. No todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aunque somos criaturas que no podemos conocer la completa voluntad de nuestro Creador, por otro lado, la única manera de ser salvos es hacer la voluntad del Padre. Así que no podemos decir que como somos criaturas no nos hace falta conocer la voluntad del Padre. Entonces el poder hacer la voluntad del Padre es algo realmente muy importante. En el verso 22 de Mateo 7 nos dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizábamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Significa que esas personas que profetizaban, esas personas que echaban demonios fuera y hacían milagros, puede que ellos se encontraran no haciendo la voluntad del Padre. Significa que muchas personas se consideran a sí mismas como grandes ministros y grandes siervos del Señor y que hacen grandes cosas, sin embargo puede que ellos realmente no estén haciendo la voluntad del Padre. Esto es algo muy importante. El poder conocer y el poder hacer la voluntad del Padre está muy estrechamente relacionado con nuestra salvación, con el cielo y con la eternidad. Aunque no podemos conocer completamente la voluntad del Padre, necesitamos conocer la voluntad del Padre, aquella que Él ha revelado a nosotros, para poder entrar al reino de los cielos. Pero si miramos en la Biblia, buscando la palabra, la voluntad de Dios, es algo que nos confunde. Hay muchos ejemplos de personas diciendo esta es la voluntad de Dios, pero realmente ellos lo están mal usando o lo están mal interpretando. Veamos algunos ejemplos. Recientemente, un político en Corea, él se levantó y él exclamó algo como esto: la ocupación en Corea por los japoneses fue la voluntad de Dios. Para que Corea estuviese así dividida en la Corea del Norte y la Corea del Sur, esa es la voluntad de Dios. Pero ¿cuáles eran sus intenciones? ¿Por qué él decía esto? Era porque él no quería criticar así a Japón. Y esto se volvió un asunto entonces muy serio. Por un lado había gente que le decían: ¿cómo puedes decir que esa es la voluntad de Dios? ¿Cómo puedes decir eso? Y por el otro lado había gente que decían: bueno, pero nada pasa si no es la voluntad de Dios. Si esto pasó así, debió ser la voluntad de Dios. Y estas personas que tenían diferentes opiniones así, los unos con los otros, tuvieron gran confluencia de opiniones. Pero entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Por ejemplo, vamos a hablar de otro ejemplo. Recientemente en Japón hubo este incidente nuclear y fue una situación muy seria. Y hubo una gran crisis. Y muchos pastores exclamaron en ese momento: esta es la voluntad de Dios.
Como Japón está lleno de tanta idolatría, Dios lo está castigando. Y también en Asia hubo esta calamidad tan grande que mató a muchos. Y también lo vimos en estos países que son países idólatras. Esa es la voluntad de Dios. Eso pasó porque son idólatras. Cuando muchas personas comenzaron a oír esto, se levantaron en contra de estas opiniones. ¿Cómo pueden personas que creen y ven a un Dios de amor decir estas cosas? ¿Cómo pueden exclamar estos pensamientos y estas ideas tan condenantes? Y otras partes decían, bueno, toda la creación está en la mano de Dios, Dios lo ha permitido así. Y entonces, ¿qué es lo que ustedes piensan que es correcto? Cuando las personas hablan de la voluntad de Dios, parece que no hay una respuesta correcta. También las personas pueden decir, hay muchos casos en los que pensamos que debemos de hacer algo, pero no sabemos cómo hacerlo. Así que simplemente intentamos algunas cosas o lo dejamos ahí. Por eso es que la gente dice, oh, esa debe ser la voluntad de Dios. Y por eso es que abandonan sus proyectos. Y cuando hay alguna situación que está en oposición a nosotros y que como que quiere cambiarnos y estamos en contra, estamos luchando para esto, entonces decimos al final, bueno, esta situación debe ser la voluntad de Dios. No nos habíamos prestado la atención, tenemos que dejarla que siga. Y hay muchos casos en los que eso ocurre. También las cosas de la iglesia deben ser la voluntad de Dios. El obedecer completamente al pastor debe de ser la voluntad de Dios 100%. Hay muchas personas que dicen para nuestra organización o para nuestra denominación o para nuestro ministerio tener un avivamiento, esa es la voluntad de Dios. Y tenemos que esforzarnos para lograr esto. Y vemos cómo muchos creyentes no piensan profundamente acerca de lo que es verdaderamente la voluntad de Dios. Y ellos dicen, bueno, tener un avivamiento en mi denominación o en mi ministerio, esa es la mejor forma de ver la voluntad de Dios, de tener la voluntad de Dios. Y por eso es que ellos apegan tanto sus vidas a eso y luchan tanto por eso. Y yo creo que en cierta gran parte eso podría ser la voluntad de Dios. Pero así como hemos visto en Mateo capítulo 7, dentro de los siervos del Señor, dentro de todas estas personas que hacen grandes milagros, dentro de estas personas que son usadas grandemente, no todas ellas están dentro de la voluntad de Dios. No todas ellas tienen relación con la voluntad de Dios. Y especialmente las sectas o las herejías hablan de la voluntad de Dios. Recientemente escuchamos la noticia de un pastor que abusó de unos niños sexualmente. Y cuando él deseó entonces tomar a este joven adolescente para estar con él, él dijo, bueno, esta es la voluntad de Dios. Vemos estas cosas. Y por supuesto nosotros somos creyentes. Verdaderamente queremos servir en la voluntad de Dios. Pero el problema es que no sabemos cuál es la voluntad de Dios. Y ahora hablaremos de nosotros. Muchas personas se preguntan, ¿cuál será la voluntad de Dios? Y generalmente ellos hacen esta pregunta cuando enfrentan una decisión. ¿Por qué se preguntan esto? ¿Por qué se preguntan si algo será la voluntad de Dios o no? Porque lo que realmente se están preguntando en su corazón, ¿cuál es la manera de no cometer ningún error? ¿Cuál es la manera de ser un poquito mejor bendecidos? En vez de verdaderamente anhelar dar todo su ser al Señor para servir, ellos se preguntan esto, pero la verdadera intención es, ¿cuál es la manera más segura para mí? ¿Cuál es la manera más certera? Entonces, en muchas situaciones usamos el término la voluntad de Dios, pero realmente no sabemos cuál es la voluntad de Dios. El hacer la voluntad de Dios está muy estrechamente relacionado con que nuestras almas estén en el reino de los cielos. Depende de esto. Pero realmente nosotros parecemos que no estemos tan interesados. Así que brevemente quisiera organizar y discutir estos puntos para poderlo tener más claro en nuestras mentes. Primeramente veamos a Jesús mismo. Si vemos en Juan capítulo 4 verso 34, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Jesús llegó a decir que su comida era hacer la voluntad del Padre que le había enviado. Es decir, Él vive por eso. Veamos el capítulo 5. Juan capítulo 5, versículo 30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Toda la vida de Jesús fue devota a estrictamente seguir y hacer la voluntad del Padre. El hacer la voluntad del Padre es su comida, y Él no podía hacer otra cosa que no era la voluntad del Padre. Si vemos en Juan capítulo 6,
Juan capítulo 6, si vemos el verso 38, ¿por qué Jesús ha venido a esta tierra? Este verso nos lo dice: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús está interesado estrictamente en hacer la voluntad del Padre. Si vemos en Mateo capítulo 26, verso 39, esto pasó un poco antes de que Jesús cargara la cruz. Él estaba orando para que, si era posible, esta copa pasase de él, porque el cargar la cruz significa un gran dolor, y es una gran carga para llevarla. No estamos hablando acerca del dolor físico. Si interpretamos que Jesús le estaba orando al Padre que pasara esta copa de sí, pensando en que él no quería sufrir el dolor físico, significa que lo estamos interpretando a un nivel muy bajo. Porque si vemos a los discípulos de Jesús, ellos estaban gozosos de sufrir y de pasar todas estas tribulaciones y sufrimientos, incluso de cargar cruces también. Pero ahora vemos a Jesús que él está diciendo que pase de sí esta copa, o sea que no llegue a sí esta cruz, no sufrir esta cruz, no tiene sentido, no se trata de eso. Había una cosa que él consideraba muy dolorosa. ¿Y qué era esto? El ser abandonado por el Padre. Llamamos a esto el abandono. Desde toda la eternidad el Dios Trino ha estado siempre junto, pero únicamente en el momento de la cruz, únicamente ahí, el Padre abandona al Hijo y el Hijo es abandonado por el Padre. Nosotros somos incapaces de comprender lo grave y lo serio de este asunto. Pero esto es algo que pasó una vez en toda la eternidad. Y por eso es que Jesús oraba de esta manera. El verso 39 dice: yendo un poco adelante se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Jesús, de una manera muy estricta, siguió la voluntad del Padre. Somos personas que creen en Jesús. Más precisamente, estamos tomando a Jesús como nuestro amo. Si Él es nuestro dueño, significa que le seguimos. Significa que somos las personas que siguen la vida de Jesús. Si Jesús vivió siguiendo estrictamente la voluntad del Padre y tuvo esta vida, significa que nosotros también tenemos que vivir siguiendo a Jesús, quien siguió la voluntad del Padre toda su vida. Entonces vayamos al punto principal. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Es un hecho que en toda la creación podemos ver la voluntad del Padre. Discutiremos primero los grandes rasgos de la voluntad del Padre y luego iremos al núcleo de esta voluntad. Algunas personas lo explican como una luz. Tenemos la luz general que ilumina toda una habitación, pero cuando queremos enfatizar algo tenemos una luz que incide sobre el punto específico, una luz más fuerte. Así que no solo esta voluntad de Dios de forma general, sino esta voluntad de Dios que me concierne a mí también. Y hoy nos gustaría hablar acerca de estas dos cosas. Y de una manera más exacta acerca de la voluntad de Dios, hay dos cosas que nos gustaría decir. Pero primero discutiremos el punto anterior, el punto que habla de los grandes rasgos. Veamos al libro de Efesios capítulo 1. Veamos Efesios capítulo 1, verso 11. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Entonces aquel que sostiene todas las cosas, todo el universo, el que hace todas las cosas, es Dios. Teológicamente lo llamamos providencia. Toda la creación del universo, toda la creación de la historia humana, todas las cosas, está sostenida y sustentada por Dios. Ya sea que nos sentemos, nos levantamos, tengamos mucho en abundancia o tengamos carencias, todo esto se encuentra en un factor que está dentro de la voluntad de Dios. Y esto es un hecho que es llamado la providencia de Dios. En un sentido general, esto se encuentra dentro de la voluntad de Dios. Si un pajarito se cae de una rama, ahí está concerniente a eso, parte de esta voluntad de Dios. Por lo que no hay coincidencias en esta tierra. Al decir que Dios es todopoderoso, decimos que Él controla todo. Él sostiene todo el universo, Él sostiene toda la tierra, pero hay una dirección para donde se dirige todo esto. En el verso 11 de capítulo 1 de Efesios, dice que hemos sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad.
Él se encuentra sosteniendo todas las cosas. Él se encuentra dándole vida a todas las cosas. Pero hacia dónde Él se dirige, hacia dónde se dirige toda esta dirección. Todo esto se está dirigiendo para salvar a aquellas personas de Dios, para hacer que el reino de Dios sea establecido en esta tierra. Así que en un sentido general podemos decir que la voluntad de Dios es que Dios se encuentra sosteniendo todo lo que hay, lo que existe, el universo, la tierra, y que todas las cosas que Él sostiene están dirigidas en el trabajo de la salvación de todos nosotros. Veamos un verso que lo explica más explícitamente. Veamos Juan capítulo 6, versículos 39 y 40. Es un pasaje donde Jesús explica cuál es la voluntad del Padre. Juan 6, 39 y 40. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Si lo explicamos desde el verso 40, ¿cuál es la voluntad del Padre? Que el Hijo le dé vida a todo aquel que lo ve y que crea en Él. Entonces la voluntad del Padre es que todo aquel que vea a Jesús y pueda percatarse, verdaderamente Él es el enviado de Dios. Él es el Cristo. Y tendremos que hacerlo nuestro Señor. Entonces esas personas van a recibir la vida eterna. Y esa es la voluntad de Dios. En unas pocas palabras, el Evangelio y el creer el Evangelio, esa es la voluntad de Dios. Y el verso 39 dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Entonces vemos que no todos en esta tierra van a ser salvos. Desafortunadamente este es el caso. Así que la evangelización mundial no se trata de hacer que todo el mundo crea. Se trata de que todo el mundo escuche el Evangelio. Entonces al escuchar el Evangelio algunas personas van a creer y otras no. La voluntad de Dios es que aquellos que escuchen el Evangelio y aquellos que están preparados por Dios, que esas personas puedan creer verdaderamente el Evangelio. Que todo aquel que le es dado a Jesús no se pierda, sino que esté resucitado en el día postrero. Esta es la evangelización mundial. Si lo ponemos en nuestras propias palabras, podemos decir que esta es la evangelización mundial. Esta es la voluntad de Dios. Y cuando hablamos acerca de la voluntad de Dios de forma general, podemos concluir en este punto, en Juan 6, 39 y 40. La voluntad de Dios es que Dios, quien sustenta todas las cosas, quien está sustentando el universo y quien lo mueve todo, quiere que todos escuchen el Evangelio. Y que aquellos que están seleccionados por Dios para que crean, puedan creer que Jesús es el Cristo. Y entonces ellos puedan recibir vida en ese nombre. Esa es la voluntad de Dios. Así que si tenemos un ministerio pastoral, o si somos profesores, o si somos personas que hacemos grandes milagros, si echamos fuera demonios, sin esta voluntad del Padre relacionándose con nosotros profundamente, somos personas que no van a ir al cielo eterno. Siento decir esto, pero hay personas que precisamente no conocen quién es Jesús. Y más de lo que ustedes se imaginan, hay muchas personas que no se encuentran yendo a la dirección de Dios, la dirección de salvar los que el Padre quiere que sean salvos. Y con nuestras palabras decimos que estamos haciendo la voluntad del Padre Dios y que estamos haciendo la evangelización mundial, cuando en realidad lo que estamos haciendo es construyendo nuestro propio reino. Esto no simplemente se determina en el rango de los pastores y de las iglesias. Realmente muchos creyentes viven sin relación a la voluntad de Dios. Por eso es que debemos realmente ayudar a estas personas para que verdaderamente conozcan, vivan y crean en la voluntad de Dios. Que puedan dirigirse en esta dirección y vivir. Y Dios permite el reino de los cielos a aquellos que hacen la voluntad de Dios. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que verdaderamente dirige su vida para que todo el mundo escuche esta verdad, para que escuchen este evangelio, esas personas son las que tienen vida eterna. Ellos tienen vida, pero también están dando el poder para hacer la voluntad de Dios. Para esas personas la voluntad de Dios está aún más detallada. Significa que para aquellos que tienen esta vida, para aquellos que corren en esta dirección de hacer la voluntad de Dios, Dios los ilumina y Dios les revela su voluntad más profundamente. Y más precisamente, Dios lo hace para cada uno de ellos. Si no tenemos participación y no conocemos
y no tenemos relación al estándar general de cuál es la voluntad de Dios y no lo queremos, entonces mucho menos vamos a tener relación a la parte más centrada de la vida de los que hacen la voluntad de Dios, a estas personas. No podemos conocer cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas, para verdaderamente ser capaces de aceptar esta voluntad de Dios en este sentido general en nuestras vidas. Es algo que tenemos que hacer, el aceptar en nuestras vidas y el entender y creer de esta manera general. Ese es el principio de la salvación. Y para nosotros los que caminamos en este camino, la voluntad de Dios nos es dada en dos puntos. Vemos primeramente que hay una voluntad de Dios que está completamente revelada y hay una voluntad de Dios que no está revelada. Vemos la voluntad de Dios que está revelada y si la miran van a sentirse un poco cargados por esto. Vemos 1 Tesalonicenses capítulo 4 verso 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y puede hacer que ustedes se carguen en su corazón y en su cabeza. Porque aquí dice que la voluntad de Dios es que tú seas santo. Y veamos en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos del 16 al 18. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Esta es la voluntad de Dios. Sean santos, siempre estén gozosos, oren sin cesar, den gracias en todo, en todas circunstancias. ¿Hay alguien en la tierra que pueda lograr todo esto? No hay nadie, ¿verdad? Sin embargo, ¿es una doctrina o es una palabra que podemos negar? Por supuesto que no. Claramente es la voluntad de Dios, pero no podemos hacerlo con nuestras propias fuerzas, por lo cual es un misterio. Creemos en Jesús y lo aceptamos como nuestro Salvador y como nuestro Señor. Y si caminamos con Él y le seguimos, no podemos ser santificados entonces por nuestras propias fuerzas. No podemos estar siempre gozosos por nuestras propias fuerzas. No podemos orar continuamente por nuestras propias fuerzas. No podemos ni siquiera hacer nada con nuestras propias fuerzas. Pero si caminamos con Él y le creemos, entonces esta vida es la vida que venimos a vivir. Si continuamente vivimos siguiendo al Señor, entonces vamos a ser santificados, mucho más de lo que fuimos ayer. Y más vamos a entrar en el hecho de tener este gozo, vamos a estar gozosos. Y este año más que el año anterior. No se trata de un legalismo. Tienen que ser santos, tienen que ser gozosos, tienen que santificarse ahora. Santifícate. Si no te santifica vas a morir. No, no es de lo que está hablando aquí. A eso no es lo que se refiere la palabra. Y tú tienes que ser gozoso a pesar de cualquier circunstancia que estés pasando. Entonces ríe sin parar. Por favor, no se trata de eso. Si no te estás riendo, entonces es que tú rompiste la voluntad de Dios y te vas para el infierno. No es eso. No es a lo que se refiere. Dios no nos hizo como unos robots. No significa que debemos de mantener esto como una ley. Tenemos vida ahora. Si Dios está dentro de nosotros, tenemos vida ahora. Si Dios está con nosotros, como Dios está con nosotros, no somos más huérfanos. Por eso es que podemos comenzar a vivir una vida que se concentra en Dios más y más. Si nos mantenemos siguiéndole a Él más y más y más, nos vamos a percatar de cuán grande Él es. Y aun cuando Dios no nos parece grande a nosotros, los problemas alrededor nos parecen tan grandes. Pero en el punto en que llegamos a percatarnos de cuán grande es este Dios que está con nosotros, nos percatamos entonces que, de acuerdo a la perspectiva de Dios, el problema no es nada. Entonces podemos estar gozosos. Hubo un hombre llamado Esteban. Él estaba predicando el Evangelio y estaba siendo apedreado por causa de predicar el Evangelio. Y las personas lo estaban apedreando. ¿Alguna vez una piedra te ha golpeado? Cuando tú eres apedreado, cuando alguien te tira una piedra, en el momento te da dolor, pero luego de que pasa un tiempo te da mucho más dolor. Cuando Esteban estaba siendo apedreado, él no vio las caras malvadas de los que lo estaban apedreando. Él vio mucho más allá de eso. Él vio que Dios estaba con él. Él, en vez de hacer cualquier otra cosa, él adoró a Dios. Él dijo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Están haciendo esto porque no saben. Esto fue lo que él dijo. Claramente hay una voluntad de Dios que se revela a aquellas personas de Dios que son salvos. Y está expresada aquí como la santificación.
Está expresada aquí como el gozo, continuamente orar y dar gracias a Dios en todo, en cada circunstancia. Esto no es algo que ustedes pueden lograr por sus propios medios, por sus propias fuerzas. Pero mientras caminamos con el Señor, mientras deseamos asemejarnos al Señor, mientras seguimos al Señor, mientras vemos al Señor con la grandeza del Señor que Él se merece, entonces nosotros nos venimos a ser santificados y venimos a entrar dentro de esa santificación justo como Él es. Entonces también tenemos gozo y estamos agradecidos. Y continuamente oramos como el Señor ha hecho. Esa es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios esta, y es algo que es explícito. Y de la misma manera hay un plan de Dios en nuestras vidas que no está tan explícito. Hay un pastor, yo creo que él es de Nueva Zelanda, él escribió un libro acerca de la voluntad de Dios. Y su esposa y sus hijos iban en un carro y ellos murieron en este accidente de carro. Él es un pastor. Solamente le quedaban 2 hijos, porque los demás todos murieron. ¿Cuál es la voluntad de Dios aquí? Por 2 años él estuvo completamente caído, y nada podía ser una respuesta para él. Y en ninguna manera él podía percibir que Dios había permitido esto. Tu esposa y tus hijos son algo muy preciado para ti, más que nada, más que ninguna cosa en este mundo, pero Dios los ha tomado. ¿Cuál es la voluntad de Dios en eso? Él confesó, yo no sé cuál es la voluntad de Dios en esto. Yo no sé cuál es la voluntad de Dios para mí. No es algo que no podamos entender. Por 2 años él estuvo completamente caído. Y entonces se percató que en este momento Dios lo que deseaba era que él pudiese creer en Dios. Y Dios también iba a levantar a estos 2 hijos que estaban tan faltos, que eran carentes. Él meditó profundamente en todo, y él escribió todo lo que meditó profundamente en un libro. Y lo tituló el libro acerca de la voluntad de Dios. Y vemos en nuestras vidas que muchas cosas acontecen. Y en muchas ocasiones no sabemos cuál es la voluntad de Dios. Y por eso la Biblia nos dice, si vemos Efesios capítulo 5, versículo 17, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Entender cuál es la voluntad de Dios. Prepararse con esa mente. Veamos Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, verso 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Claramente Dios está vivo, Él me ha salvado y Él está guiando mi vida. Sin embargo, hay muchas cosas y hay tantas circunstancias en las cuales no somos capaces de entender. Y cuando esos momentos vienen, deberíamos de ser llenos verdaderamente, ahí más que en cualquier otro momento, de confianza. Y orar verdaderamente para conocer cuál es la voluntad agradable y perfecta de Dios. Veamos Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, verso 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Pablo está orando por esta iglesia de Colosenses que está viviendo una vida de fe buena. Y él dice, yo oro por ustedes para que ustedes sean bendecidos y para que ustedes sean llenos del conocimiento de su voluntad con toda esta sabiduría e inteligencia espiritual. Una vez que entendemos su voluntad para con nosotros, ¿qué clase de vida deberemos de vivir? En el versículo 10, Colosenses capítulo 1, verso 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Incluso si no lo entienden justo ahora, aunque no entiendan, aunque no sean capaces de entender, pero en ese momento crean en el Señor, en ese momento confíen en el Señor. En ese momento aférrense a entender cuál es la voluntad de Dios. Y tengan esta mente y este corazón en permanecer en lo que agrada al Señor. Vamos a resumirlo todo. No podemos conocer al Señor como Creador. No podemos conocer completamente la voluntad del Creador. Sin embargo, en lo que concierne a vivir en esta tierra y en lo que concierne a la salvación, Él nos ha revelado gran parte de su voluntad. Si no conocemos la voluntad de Dios, tenemos que estar claros entonces de que estamos sin relación al reino de los cielos. Y por eso es que este Dios que sostiene todo el universo ha revelado su voluntad muy fuertemente. Y lo ha hecho en esta manera tan general. La voluntad de Dios en un sentido amplio es que podamos creer en su Hijo.
Jesús como el Cristo. Y después que recibimos esta salvación, entonces comenzamos a vivir por el Señor y comenzamos a hacer esta evangelización por todo el mundo, para que aquellos que son seleccionados por el Señor puedan creer también y ser salvos. Esa es la voluntad de Dios. El Evangelio y la evangelización mundial son la voluntad del Señor. Y cuando hacemos la evangelización mundial es para establecer su reino en esta tierra y para que Él vuelva. El creer de esta manera y el vivir de esta manera siguiendo esto, esta es la vida del creyente. Y para cada uno de aquellos que viven de esta manera, Dios tiene un plan. ¿Cuál es el plan específico para aquellas personas que son salvas? Es el asemejarse a Dios santificándose, el estar siempre gozosos, el orar continuamente y el estar agradecidos en todas las circunstancias. Y hay un plan de Dios que no es explícito, y es el verdaderamente buscar la voluntad de Dios en cada aspecto y en cada área de nuestras vidas. En cada circunstancia buscar la voluntad de Dios y vivir humildemente delante del Señor. Y cuán preciosamente Él considera a las personas que viven así. Veamos 1 de Juan capítulo 1. 1 de Juan capítulo 2 verso 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. 1 de Juan capítulo 2 verso 17 nos explica cuán precioso es aquella persona que hace la voluntad de Dios. Concluyamos con el pasaje inicial, que es Mateo capítulo 12, versículo 47 al 50. Y en este pasaje vemos que una gran multitud se reunió alrededor, de tal manera que la madre y los hermanos de Jesús estaban lejos de Jesús. Y alguien se acerca y le dice: oye, tu madre y tus hermanos están afuera queriéndote hablar. Entonces Jesús contestó: ¿quién es mi madre y quién mis hermanos? Y como los discípulos son los que estaban viviendo de esta vida, y como los discípulos son los que Jesús se refería, Él los señala y les dice: aquí están mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Ellos son mi familia. Para Jesús, cuán preciosos son estas personas. ¿No deberíamos de vivir de esta manera nosotros? La voluntad general de Dios es claramente revelada. En nuestras vidas personales hay una voluntad de Dios que está completamente explícita, pero está también una voluntad de Dios que no está mostrada aún a nosotros. No es una exageración decir que nosotros seguimos a Jesús, le hablamos a Jesús y le preguntamos que cuál es su voluntad para nosotros. Y continuamente le seguimos. Esa es la vida. Esa es la vida de aquel que busca su voluntad y le sigue. Y vimos algunos ejemplos en el principio de los usos mal dados a la voluntad de Dios. Y por supuesto, también esto está dentro de la voluntad de Dios, estos terremotos y estas cosas que suceden. Y nosotros conocemos que en esta tierra está el pecado y está Satanás, que existen. La causa por las cuales las personas están cayendo y todas estas cosas y desastres suceden son estas. Pero aunque todas estas cosas suceden, todo está dentro de la mano de Dios. Y Dios es todopoderoso. Y podemos decir, bueno, será la voluntad de Dios de que Hitler matara a 6 millones de personas. Entonces no podíamos decir que Hitler es el verdadero responsable. Pero eso no es lo que la Biblia dice. La palabra de Dios dice que Él hizo todo eso por causa de su pecado. Pero Dios está guiando todos estos sucesos que ocurren hacia su camino de la justicia. Daremos un ejemplo que nos ayudará en nuestras vidas diarias. Y luego vamos a concluir. Veamos en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, verso 23. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. ¿El que Jesús muriera no sería la voluntad de Dios? Por supuesto que es la voluntad de Dios. Y significa que las personas que mataron a Jesús y lo clavaron en la cruz no son responsables por su muerte. No está hablando de eso. Ellos pecaron por la maldad y el pecado que habita en sus corazones. Y por supuesto Dios está dirigiendo todo hacia su camino de justicia, pero no significa que estas personas que hicieron esto son justificados o que no son responsables por ese pecado. Pienso que esto se vuelve una respuesta para nosotros de acuerdo a la voluntad de Dios. Veamos Hechos capítulo 4, versos 28 y 29. Los apóstoles recibieron gran persecución y vemos que después de aflicciones ellos son puestos en libertad de prisión. Desde el verso 27, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste,
Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Aquí está hablando acerca del pecado que Herodes y Poncio Pilato cometieron los dos juntos. Ellos mataron a Jesús por su propia naturaleza pecaminosa. Así que ellos son realmente y completamente responsables. Pero todo esto es la guía de Dios en su camino justo de justicia. Dios lo está guiando todo en su plan perfecto. Entonces la voluntad de Dios completa y la voluntad de Dios concerniente a nuestras vidas. Personalmente, si entendemos esto bien, si lo entendemos bien, no nos vamos a temblar por las circunstancias. Y aunque lo decimos muy frecuentemente, vemos que muchos creyentes son descarriados y son desviados porque ellos no lo conocen y no lo entienden precisa y correctamente. No podemos negar la voluntad de Dios, pero tampoco decimos que está bien si no sabemos la voluntad de Dios, sino que verdaderamente ahora nuestros ojos tienen que estar fijos en aquello que el Señor y Jesús nos están guiando y nos están revelando, y verdaderamente guiar nuestras vidas en torno a esa vida. Aunque esto sea un poquito difícil de entender, espero que Dios nos dé gracia a todos para entenderlo aún más. Oremos. Dios, por favor, abre nuestros ojos para que seamos llenos con tu voluntad, y también permítenos aferrarnos a tu voluntad y permítenos vivir siguiéndola y vivir de acuerdo a ella. Y cuando cosas incomprensibles sucedan, poder preguntarte, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Y ser guiados. Buscar tu voluntad, Señor, y ser guiados de acuerdo a esta gracia de tu voluntad. Permítenos llevar nuestras vidas de acuerdo a tu voluntad. Que podamos disfrutar esta gracia de ser los ciudadanos del cielo que viven aquí en esta tierra. Permítenos permanecer por siempre como nos has llamado, así como lo dice 1 de Juan capítulo 2. Permítenos ser aquellas personas que son los hermanos, las madres y los padres de Jesús. Te agradecemos y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.